En este video se expondrá un fragmento del libro El Estado del Tercer Milenio del príncipe Hans Adam II de Liechtenstein. El derecho a la autodeterminación, una convicción personal. Cuando era estudiante de secundaria en los años 50, me interesé por los factores que condujeron a la guerra de Argelia. No podía entender por qué el derecho a la autodeterminación se aplicaba a unos escasos 20.000 habitantes de Liechtenstein pero no a los diversos grupos étnicos de Argelia, algunos de los cuales se contaban por millones. Me encontré con el mismo problema en España en 1966, durante la época de Franco. Yo era un estudiante de economía que hacía prácticas en un banco en la región vasca de España. La diplomacia nunca fue un punto fuerte para mí, y en las discusiones no pude resistir la tentación de sugerir que si el derecho a la autodeterminación se aplicaba al pequeño número de habitantes de Liechtenstein, también debería aplicarse a los vascos. Mis amigos vascos se alegraron, pero mis amigos españoles fueron más diplomáticos que yo. Habrían estado justificados a responder que si la autodeterminación no se aplicaba a los vascos, entonces no había razón para aplicarla a los liechtensteinianos tampoco. Si uno nace en una familia como la mía, suele interesarse por la historia y tener una mentalidad internacional. En la familia se discutía y criticaba la historia y la política mundial, y a partir de cierta edad los hijos estaban en condiciones no solo de seguir las discusiones, sino de participar en ellas. Los miembros de la familia tenían claro desde hacía tiempo que el modelo de monarquía hereditaria cuya autoridad para gobernar se basaba en la legitimación religiosa o la gracia de Dios había llegado a su fin. La única diferencia de opinión se refería a si este modelo había dejado de ser viable en el siglo XIX o incluso antes. Dentro de la familia, todos estaban de acuerdo en que las formas ideológicas de legitimación, como el nacionalismo o el socialismo, eran callejones sin salida del desarrollo humano. A pesar de sus problemas fundamentales, la democracia parecía ser la única alternativa creíble a la gracia de Dios. Sin embargo, durante mi juventud no había un acuerdo completo sobre qué modelo de democracia era el mejor. Ser testigo de las décadas de descolonización fue una experiencia fascinante para mí como joven. Por desgracia, tarde o temprano, todos los modelos de democracia y desarrollo económico de las nuevas naciones resultaron ser fracasos políticos y económicos, independientemente de que siguieran el ejemplo británico, francés o estadounidense. Los pocos éxitos económicos, como Singapur o Corea del Sur, fueron las excepciones que confirmaron la regla. Los analistas políticos y los economistas habían pronosticado casi unánimemente unas perspectivas poco halagüeñas para Singapur cuando obtuvo la independencia. Durante mucho tiempo, después de la Guerra de Corea, se consideró a Corea del Sur como un caso problemático sin futuro. Por aquel entonces, en la década de 1960, los expertos auguraban un futuro brillante a los estados de Asia, África y América Latina ricos en materias primas. Por desgracia, el nacionalismo y el socialismo en esos estados han destruido no solo todo experimento de democracia sino también, por regla general, la economía. Otro problema es que los estados poscoloniales fueron casi sin excepción creaciones artificiales. Las potencias coloniales trazaron las fronteras sin consultar a las poblaciones afectadas. Esto dio lugar a estados con poblaciones muy heterogéneas o a los llamados estados multiétnicos. La histórica monarquía de los Habsburgo es un interesante paralelismo, un ejemplo clásico de estado multiétnico, que entremezclaba muchas lenguas, razas y religiones en muy estrecha proximidad. Las lenguas eran diferentes de un pueblo a otro, un pueblo era católico y su vecino protestante u ortodoxo, y las minorías judías vivían dentro de estas comunidades. El nacionalismo destruyó el imperio de los Habsburgo y condujo a Europa a las catástrofes políticas del siglo XX. El nacionalismo sigue ejerciendo su influencia destructiva, tanto dentro como fuera de Europa, las minorías son reprimidas, expulsadas o exterminadas. El intenso análisis de los problemas del imperio de los Habsburgo por parte de mi familia, así como nuestro interés por imperios y estados multiculturales y multirreligiosos similares a lo largo de la historia, son comprensibles a la luz de nuestras estrechas y amistosas relaciones con la familia Habsburgo a lo largo de los siglos. Ya bajo los duques Babenberg, predecesores de los Habsburgo, mi familia tenía una fuerte posición en lo que hoy es el este de Austria y la región de Moravia de la República Checa. Cuando la familia Babenberg se extinguió en el siglo XIII, apoyamos a los Habsburgo. Solo durante un breve periodo en los siglos XV y XVI tuvimos diferencias religiosas y políticas con ellos. Además de las conexiones políticas, las dos familias también estaban relacionadas personalmente. Mi abuela, por ejemplo, era hermana menor de Francisco Fernando, que era el siguiente en la línea de sucesión al trono cuando fue asesinado en Sarajevo. En mi familia discutíamos a menudo qué reformas políticas podrían haber salvado al imperio de los Habsburgo de su desaparición. Con el ejemplo de los suizos en la puerta, una democracia sólida a nivel local y la descentralización política eran las soluciones obvias. La descentralización política del imperio de los Habsburgo fue propuesta por el joven emperador Carlos I tras la muerte del emperador Francisco José y durante la Primera Guerra Mundial, cuando por desgracia ya era demasiado tarde. En la segunda mitad del siglo XX, incluso Suiza, la democracia modelo, se enfrentó a un problema de minorías en el cantón de Berna, donde se encuentra la capital suiza.
Berna es uno de los cantones más grandes e importantes de Suiza. En la región del Jura del cantón, los católicos francófonos se sentían política y económicamente desfavorecidos en comparación con la mayoría protestante germanófona de Berna. La población francófona aspiraba a una mayor autonomía para la región del Jura, pero se encontró con la resistencia de la mayoría germanófona. El conflicto se agravó, hubo atentados con bomba, y los elementos radicales querían que el Jura pasara a formar parte de Francia. El gobierno suizo confederal intervino en el problema cantonal interno y medió en una solución en 1974. Las regiones francófonas del cantón de Berna votaron a favor de que el Jura se convirtiera en su propio cantón. La decisión fue apoyada por una clara mayoría, aunque algunas comunidades francófonas optaron por permanecer en el cantón de Berna. Con el paso de los años, la evolución política y económica de Jura superó las expectativas y varias comunidades francófonas que habían permanecido en Berna decidieron unirse al cantón de Jura. Esta solución pacífica y democrática, después de un conflicto tan violento, fue para mí un ejemplo impresionante de un experimento exitoso de autodeterminación a nivel local. Además de los intereses históricos y políticos que heredé de mi familia, mis estudios de economía y derecho en la Universidad de St. Gallen, Suiza, me llevaron a un análisis riguroso de las economías comunistas planificadas de Europa del Este. En mi familia estábamos principalmente convencidos de que los sistemas comunistas de Europa del Este se derrumbarían tarde o temprano. La única cuestión era cuándo y cómo ocurriría. Mi padre, el príncipe Francisco José II, estaba convencido de que el imperio soviético caería antes del cambio de milenio y que sería un proceso pacífico. En vista de los elevados precios del petróleo desde principios de los años 70, de los que la Unión Soviética se beneficiaba sustancialmente, yo personalmente creía que el colapso económico probablemente solo tendría lugar después del cambio de milenio y posiblemente después de una gran guerra nuclear. Mi padre resultó tener razón. El colapso del Imperio Soviético y de la Unión Soviética comenzó en 1989, y los pueblos de Europa del Este pudieron liberarse de sus dictaduras socialistas. Influido por el colapso de la monarquía de los Habsburgo y sus desgraciadamente negativas consecuencias, reflexioné sobre cómo podría reformarse la Unión Soviética para evitar un colapso. Llegué a la conclusión de que solo las reformas radicales pueden salvar a los grandes estados multiétnicos de la desintegración. A diferencia de la monarquía de los Habsburgo, una reforma de la Unión Soviética requería una completa reorganización económica con la introducción de una economía de mercado. Sin embargo, había paralelismos entre los dos imperios. Ambos eran estados multiétnicos con importantes poblaciones minoritarias. Una ruptura a lo largo de las fronteras de las provincias o de las repúblicas regionales, a menudo trazadas al azar, conduciría inevitablemente a nuevos problemas de minorías, con el peligro potencial de la limpieza étnica y la guerra civil. Sin embargo, mientras las minorías no se vean infectadas por la enfermedad del nacionalismo o incitadas a la violencia por fanáticos religiosos, pueden convivir en paz durante siglos. De hecho, la experiencia en todo el mundo demuestra que una mezcla diversa de minorías puede suponer un enriquecimiento considerable para la cultura y el comercio. Cuando la crisis de la Unión Soviética se hizo inconfundible en la década de 1980, me pareció que la única posibilidad de salvarla sería el derecho a la autodeterminación a nivel local, una reorientación del gobierno central únicamente a asuntos de asuntos exteriores, política de defensa, seguridad interna y legislación, y un programa radical de privatización y rápida integración en la economía mundial. El presidente Gorbachov nunca reconoció la necesidad de estas reformas radicales. Sin embargo, incluso si lo hubiera hecho, sus posibilidades de éxito en la aplicación de estas habrían sido mínimas. Primero habría tenido que utilizar a los militares y al KGB, policía secreta, para expulsar al Partido Comunista, y luego poner al KGB en contra de los militares para conseguir una reducción radical del gasto en armamento. Por último, la única forma en que podría haber construido un Estado constitucional habría sido disolviendo el KGB. Sin embargo, los logros del presidente Gorbachov fueron realmente grandes e históricos. No solo disolvió la Unión Soviética de forma más o menos pacífica, sino que evitó una gran guerra civil que podría haber derivado en un conflicto nuclear. Espero sinceramente que los historiadores honren en el futuro los grandes logros y la capacidad política del presidente Gorbachov y de los demás políticos soviéticos de la época. Durante la segunda mitad del siglo XX, Canadá también tuvo un problema político con la minoría francófona de Quebec. Casi la mitad de la población de Quebec quería la independencia, pero esto habría supuesto problemas para las minorías anglófona e indígena de Quebec que querían permanecer dentro de Canadá. En aquella época tuve la oportunidad de discutir con los canadienses una posible solución al problema basada en el derecho de autodeterminación a nivel local. Según esta propuesta, una franja relativamente estrecha a lo largo del río San Lorenzo, donde vive la mayor parte de la población francófona, se independizaría. La mayor parte de Quebec, más rica en recursos naturales y que incluye la ciudad de Montreal, habría permanecido dentro de Canadá. En estas condiciones, la independencia habría perdido gran parte de su atractivo para la minoría francófona. Desde entonces, algunas concesiones a la minoría francófona parecen haber resuelto el problema, al menos en cierta medida.
Casi al mismo tiempo, un contraejemplo se puede ver en Yugoslavia, donde, sobre todo en Serbia y Croacia, el liderazgo fracasó por completo. Yugoslavia se hundió en una larga y sangrienta